Quisiera comenzar leyendo Colosenses capítulo 2, vamos a leer 16 y 17, y estoy leyendo aquí de la Reina Valera 1909. La mayoría de los versículos van a ser de esa versión o de la Sagrada Escritura de 1569, que es la versión de Casiodoro de Reina antes de que Cipriano de Valera le hiciera la revisión. El tema de hoy se titula Nadie os juzgue y está basado en este versículo que les acabo de comentar de Colosenses 2:16. Y quisiera comenzar leyéndolo. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Lo primero que quiero señalar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar primero en el versículo 16, luego vamos a tomar el 17 y los versículos subsiguientes. Pero este versículo es una construcción de lo que se viene diciendo anteriormente, y luego vamos a considerar algunas de las cosas que se mencionan anteriormente. Por eso dice por tanto. Se llega a una conclusión, por tanto. Así que eso nos va a remitir a declaraciones anteriores en el mismo capítulo 2 del libro de Colosenses. Pero lo primero que se dice es: nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Y la palabra aquí para juzgar es crino, que es la palabra más común en el Nuevo Testamento para juzgar. Y es la que se utiliza, por ejemplo, en versículos como en Lucas 6:37, que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Me llama la atención que aquí no juzgar y no condenar son comparados, ¿no? De hecho, en esta palabra de crino muchas veces es traducida también en el Nuevo Testamento como condenar. Así que cuando dice que Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, la palabra que aparece es esta. Y dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y vemos cómo se equipara, ¿no?, el juzgar y el condenar. Y se contrasta con perdonar. Dice: perdonad y seréis perdonados. Así que juzgar y condenar son opuestos a perdonar. Y se nos insta que nosotros no juzguemos y no condenemos, en cambio que perdonemos. Muy interesante, ¿no? Romanos 14:3, y vamos a leer el versículo 13 también, se nos hace una exhortación muy interesante y que tiene que ver bastante con el contexto de Colosenses 2:16. Dice Romanos 14:3: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. El versículo 13 dice: así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien, juzgad de que no pongáis tropiezo o escándalo al hermano. Interesante la utilización de la palabra juzgar. En Lucas vimos que se nos exhorta a no juzgar, sino a perdonar. En un contexto donde juzgar es considerado como condenar, ¿no? En Romanos 14:3 dice que los que comen libremente, ¿verdad? Los que comen, bueno, vamos a dejarlo ahí, no voy a adentrarme en explicar Romanos 14 en todo su contexto, pero dice: el que come no menosprecia al que no come. Es decir, si tú comes libremente de ciertas cosas, no menosprecie al que decide abstenerse de esos alimentos. Ahora, luego dice: el que no come, el que se abstiene de ciertas cosas, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Y luego dice, ¿verdad? Aquí vemos cómo se nos manda a unos no menospreciar a otros, ¿verdad? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y ahora en el versículo 13 de Romanos 14 dice: no juzguemos más los unos de los otros. Y aquí hay una exhortación a que ni unos ni otros se juzguen. Antes bien, dice:
Juzgad de que no pongáis tropiezo o escándalo al hermano. Utiliza el juicio, ¿verdad? Para tú examinarte a ti mismo de tal forma que tú vivas una vida que no estés poniendo tropiezo ni escándalo a tu hermano. Tanto los unos como los otros, dice el versículo. Se le exhorta tanto a los que comen como a los que no comen, que no pongan tropiezo o escándalo al hermano. Lo interesante es que en Colosenses 2, a diferencia de estos versículos que se nos exhorta a no juzgar, y se nos dice que no juzguemos, sino que perdonemos, que el que no come, no juzgue al que come. Luego dice que no se juzguen mutuamente. Pero aquí, en Colosenses 2:16, dice que nadie os juzgue. Es decir, que no dejemos que nos juzguen. Y hasta cierto sentido, nos preguntamos, ¿cómo yo puedo tener control de eso? Porque yo puedo tener control de yo no juzgar a otro, pero ¿cómo yo tengo el control de que alguien me juzgue a mí? Y vamos a ver más adelante de cuál es el significado, porque la misma Biblia, el mismo contexto de Colosenses 2, explica lo que significa esto de que nadie os juzgue. Así que aquí se nos dice que no dejemos que nos juzguen a nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué no nos deben juzgar? Porque el versículo nos dice, ¿en qué no debemos dejar que nos juzguen? ¿En qué no nos deben juzgar? El versículo dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o nueva luna o de sábados. Así que la respuesta a la pregunta de en qué no nos deben juzgar es, número 1, en comida semejante o en bebida semejante a lo que se menciona en Romanos 14, en comida o en bebida o en parte, podríamos decir, o porción de día de fiesta, de nueva luna o de sábados. Y es importante que veamos de qué se está hablando en este versículo. En este versículo, lo que se dice en lo que no se debe juzgar o en lo que no nos deben juzgar, en lo que no debemos dejar que nos juzguen, es en comida o en bebida o en parte o en alguna porción de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Veamos que la fiesta, las nuevas lunas y los sábados no son de lo que se está hablando, sino que se está hablando de la comida o en la bebida o de las porciones de las cuales se participan de las nuevas lunas, los sábados y las fiestas. En el griego está construido de esa misma forma. En el griego lo dice literalmente así, o en comida o en bebida, o en una porción o en alguna parte de día de fiesta o en alguna parte de luna nueva o en alguna parte de sábado, alguna porción del sábado. De hecho, la palabra que aparece ahí traducida en la mayoría de las versiones, en esta versión aparece como parte de fiesta, parte de luna nueva o parte de sábado. Es la palabra griega meros, y en la mayoría de las versiones en español está traducida como que nadie os juzgue, dice el versículo normalmente, en comida o en bebida, o respecto a esto, aquello y lo otro. Sin embargo, la construcción griega dice o en parte de, o en porción de. La palabra meros siempre es traducida en el Nuevo Testamento como una parte, como una porción asignada, como un pedazo de otra cosa, ¿verdad? Sí, una porción de otra cosa. De hecho, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como Lucas 15:12, donde se nos dice en la parábola del hijo pródigo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió su sustento. Así que en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor le dice a su padre: dame la parte de la hacienda, y la palabra ahí es meros. También
cuando Jesús, después de resucitado, pidió comida para que vieran que él tenía un cuerpo humano, que él había resucitado. Dice en Lucas 24:42, entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Así que está hablando de una porción, ¿no? De una porción de algo, una parte de algo. Así que como lo traduce la Reina Valera 1909 y la Sagrada Escritura, es más fiel a lo que dice el mismo, ¿verdad? El mismo texto en griego. Y lo interesante es que esta parte está conectada con las lunas nuevas, con la fiesta y con los sábados. Y nos hacemos, ¿verdad? La pregunta, ¿no? ¿De qué sábado está hablando ahí? ¿De qué fiestas? ¿De qué son las nuevas lunas? Las nuevas lunas era un día donde el pueblo esperaba recibir palabra de Dios, bendición de Dios. Y la Biblia habla que de mes en mes y de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, una vez la tierra renovada, se congregarán los hijos de Dios para adorarle. También habla de las fiestas, ¿no? Y hay muchas personas que han pensado que los sábados de los cuales se habla aquí son los sábados relativos a las fiestas. Sin embargo, esos ya están incluidos en las fiestas. Cuando dice en días de fiesta, en nuevas lunas y en sábado, las lunas nuevas, hacen alusión a las lunas nuevas, a los comienzos de mes, a las reuniones de comienzos de mes, que están señaladas en la Biblia. Las fiestas hacen alusión a los días de convocación sagrada, y los sábados está haciendo relación, está haciendo, ¿verdad? Es una palabra que se refiere al sábado semanal. De hecho, la palabra sábado que aparece ahí en el Nuevo Testamento es utilizada para referirse al sábado semanal y no a los días de fiesta. Así que si queremos ser consistentes, tenemos que reconocer que ahí está hablando de las fiestas, de las lunas nuevas y de los sábados semanales. Pero eso es un complemento de la porción de las comidas, de las bebidas. Dice que nadie te juzgue, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en porción o en parte de las fiestas, o en parte, que nadie te juzgue en parte de la nueva luna y que nadie te juzgue en parte o porción del sábado. Y la pregunta es, ¿realmente aquí se está hablando o se establece a raíz de este versículo que la fiesta, las lunas nuevas y los sábados caducaron? No está hablando nada de eso. Solo el verso dice que no sea juzgado en cuanto a las comidas o las bebidas o porciones de tales días. El versículo 17 continúa diciendo en Colosenses 2:17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Lo cual es ¿de qué se está hablando en el versículo anterior? Las comidas, las bebidas, las porciones. Dice que es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y aquí tenemos que explicar la relación entre sombra y cuerpo. ¿Cuál es la relación? O no explicarlo, ¿verdad? Porque yo creo que para todos es bastante evidente, pero para entender el versículo tenemos que señalar que este versículo está hablando de sombra y de cuerpo. De alguna manera, contrastando o comparando la sombra y el cuerpo. Dice que estas cosas, lo que se come, lo que se bebe, las porciones de las cuales se participan en estos días, son sombra de lo por venir. No que eran sombra de lo que habría de venir, sino que son sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Y qué comida o qué bebida se tenía ya los creyentes después de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué comida y qué bebida? ¿Verdad? Se nos habla del pan y el vino. Como un ejemplo, vamos a utilizarlo como un ejemplo. ¿Es sombra de algo? Sí, es sombra de algo, porque es un símbolo, una figura
pero no es la realidad en sí mismo. ¿Y por qué traigo esto como ejemplo? Porque nos está hablando de la sombra y del cuerpo. Está diciendo que lo que se come, lo que se bebe, las porciones de las que se participan en estos días son una sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, el cuerpo es la realidad. Cuando nosotros nos paramos y vemos nuestra sombra, ¿qué es la sombra? Sino una representación de una realidad, pero el cuerpo nuestro es la realidad. Esa silueta que nosotros vemos no es la realidad, casi siempre está distorsionada y no es una representación perfecta y exacta, porque va a depender muchas veces del ángulo, se puede distorsionar por el ángulo, por donde nos está dando la luz, dónde está siendo reflejada, y los objetos sobre los cuales está siendo reflejada pueden distorsionarla. Aparte de que no se ven los rasgos exactos, solamente se ve una silueta, pero la realidad es de Cristo, pertenece a Cristo, de Cristo es la realidad. Y menciono la Santa Cena o la comunión porque es un buen ejemplo. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento todavía hay sombras y se establece la Santa Cena como una sombra. Es una sombra. Independientemente de que fue establecido por Cristo, sigue siendo una sombra. Literalmente, o sea, son un símbolo de algo, de recibir a Cristo. Son un símbolo de comer su carne y beber su sangre. Son un símbolo de tener comunión con Él, de recibir su palabra, de recibir su presencia, de tener al Cordero morando en nosotros permanentemente, de tener a Cristo morando en el hombre. Es de Cristo en vosotros la esperanza de gloria, un símbolo de eso, pero la realidad pertenece realmente a Cristo. La realidad viene siendo Cristo mismo, no el pan, no el vino. Ahora, aparentemente, hay un problema con los colosenses donde hay personas que están juzgando, y vamos a ver si estaban juzgando diciendo que comieran de ciertas cosas, o que estaban juzgando diciendo que no comieran de ciertas cosas y que no participaran de ciertas cosas. Eso más adelante lo vamos a estar considerando. Ahora, quiero volver a hacer el énfasis de que aún la Santa Cena es comida, es bebida, es porción que se tendía a tener en estos días, en los días de sábado, en las nuevas lunas, en las fiestas, ¿no? Y como mencionamos antes, hicimos la pregunta, ¿acaso Pablo está hablando aquí diciendo que las fiestas caducaron? En ningún momento está diciendo eso. Se está enfocando en que nadie os juzgue sobre lo que se come o lo que se bebe en esos días. Eso es lo que dice el texto. Y consideremos lo que también nos dicen en Hechos de los Apóstoles acerca de Pablo, cosas bastante interesantes. En Hechos 18, versículo 21, se nos dice, hablando de Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y salió de Éfeso. Pablo estaba en Éfeso y le dice a los efesios, que eran gentiles, o sea, personas que venían del mundo gentil, que habían aceptado la fe cristiana, a esa feligresía que estaba allí, Pablo les dice que para él era necesario tener la fiesta que viene en Jerusalén. Para Pablo era necesario tener la fiesta que venía en Jerusalén. Muy interesante. También vemos que en Hechos 26 se nos dice lo siguiente. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y vinimos a ellos a Troa en 5 días, donde estuvimos 7 días. Aquí Pablo, que estaba con los filipenses, otro grupo de gentiles, dice que pasó allí los días de los panes sin levadura y luego navegó desde Filipo hasta Troas. Parece que la fiesta que él quería celebrar en Jerusalén, la fiesta que él quería tener en Jerusalén, era la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, aparentemente no llegó y pasó la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura con los filipenses, y luego de que pasó esos días de los panes sin levadura con los filipenses,
fue a Troas. Y luego leemos concerniente a algunas declaraciones de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 5, 7 y 8, dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es interesante que Pablo le aplica a Cristo la realidad, ¿verdad?, de la Pascua, y exhorta a que se haga la fiesta conociendo y entendiendo esta realidad, conociendo y entendiendo el significado del pan sin levadura. Por ejemplo, y también leemos en Hechos 20:16 lo siguiente: porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo se estaba apresurando porque quería hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Así que vemos a Pablo que abogó mucho por no judaizar, todavía queriendo tener la fiesta, todavía pasando los días de los panes sin levadura con los filipenses, queriendo hacer la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, como un deseo suyo, ¿no? Como que él se apresuraba porque quería estar allí durante la fiesta, y no solamente quería estar allí durante la fiesta, dice hacer el día de Pentecostés, tener la fiesta. Aquí no se nos está hablando de que simplemente Pablo quería estar allí con otro motivo. Se nos habla de hacer y tener la fiesta. Así que no pensemos que de alguna manera Colosenses capítulo 2, verso 16 está hablando de alguna caducidad de la fiesta. Está hablando de un problema que tenían los colosenses, donde habían personas que se habían levantado juzgando a otras en cuanto a la participación de comida, de bebida o de porciones durante esos días de reunión. Y leemos ahora el versículo 18 de Colosenses 2, de la 1909, y la mayoría de las versiones lo traducen en español, lo traducen de esta forma: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Dice: nadie os prive de vuestro premio. Y privar de vuestro premio, el verbo que está ahí, un solo verbo, no aparecen palabras por separado. La palabra premio no está, vuestro tampoco está. La palabra que aparece en griego es katabraveo, y ese verbo katabraveo es traducido en este caso como privar del premio. Sin embargo, es la única vez que se utiliza en la Biblia, y el diccionario Strong nos dice que significa decidir como un árbitro sobre alguien. Y es interesante porque la palabra katabraveo es una palabra compuesta, tiene en este caso un prefijo que es kata, que también es una preposición utilizado de forma individual, y el kata implica un movimiento de arriba hacia abajo, como en catapulta, ¿no? Catapulta, cuando disparaban con catapulta en tiempos antiguos, lo que verían, los que recibían el golpe, lo veían como cayendo de arriba hacia abajo. Pues kata implica un movimiento de arriba hacia abajo, y braveuo, que viene de la palabra 10:17 del diccionario Strong, y significa arbitrar o gobernar. Y el verbo braveuo por sí mismo y solo aparece una sola vez en la escritura, y es en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 15, cuando dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y dice: y sed agradecidos. Por eso la Sagrada Escritura de 1569, ¿verdad?, conocida también como la Biblia del Oso,
Lo traduce de esta forma: que nadie os gobierne a su voluntad, con pretexto de humildad y religión de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne. Por las razones que ya hemos mencionado, la mejor traducción es que nadie os gobierne a su voluntad. Y aquí vemos una explicación del versículo 16, cuando decía que nadie os juzgue en comida, en bebida o en porción, de fiesta, de nuevas lunas o de sábado. No solamente está hablando que los condenen, sino que nadie los gobierne, que nadie los rija, que nadie se levante como la cabeza de los demás en cuanto a decirles lo que pueden participar y de lo que no pueden participar, en cuanto a la comida, la bebida o las porciones de esta fiesta. Dice que estas personas que se levantan para convertirse en gobernantes o jueces de los demás, lo hacen con pretexto de humildad, aparentando humildad, pero andan hinchados en el vano sentido de su carne. Realmente están envanecidos y se enorgullecen por dentro, ¿no? Por dentro están llenos de orgullo, andan en la carne, aunque pretendan ser humildes. Y aquí está bien interesante estos dos versículos, como el versículo 18 explica el 16, porque cuando dice nadie os juzgue, se explica en el versículo 18, nadie os gobierne a su voluntad. Y cuando nosotros consideramos quiénes eran los jueces del pueblo de Israel antes del tiempo de los reyes, eran personas que gobernaron. Eran personas que gobernaban, eran personas que comunicaban al pueblo muchas veces, más allá de solamente liberar, era pueblo que apelaban eran unos líderes que apelaban al pueblo a volverse a Dios, a serle fiel a Dios, a volverse al servicio de Dios, a dejar la idolatría. Entonces, estas personas se están levantando como jueces, pero el contexto nos sigue hablando y nos dice que estas personas que se levantan a gobernar a su voluntad, que están hinchados en el vano sentido de su carne, dice, y no manteniendo el vínculo a la cabeza. Estas personas no tienen a Cristo por cabeza, no mantienen a Cristo como su cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por su ligador y coyunturas, creciendo en aumento de Dios. Dice que mientras el hombre se mantiene unido a Cristo como su cabeza, este hombre va a ser alimentado y unido por su ligador y coyuntura y va creciendo en el aumento de Dios. Y de este vínculo de Cristo como el vínculo y la cabeza y como la conciencia del hombre en este sentido, y como líder del hombre, es quien único hace que el hombre pueda seguir creciendo hasta llegar a ser ¿verdad? Completo. Y de esto quiero hablar ahora un poco, porque el mismo libro de Colosenses nos da este contexto y nos va explicando poco a poco esta situación que estaban viviendo. Quisiera leer el versículo 6 y el 7 de Colosenses 2, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con acción de gracias. Dice que de la manera en que se recibe a Cristo, de la forma en que se recibió a Cristo, debemos andar en él, y nos exhorta a estar arraigados y sobreedificados en él. Es decir, no solamente recibir a Cristo, sino echar raíces sobre él, siendo él el fundamento, y sobreedificados en él, y continuar creciendo en Cristo. Y de la misma forma en que lo recibimos, esto ha de ocurrir. De la forma que lo recibieron, andar en Cristo, arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, dice, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella, en la fe, con acciones de gracia. Y aquí nos da la respuesta, ¿cómo fue que se recibió a Cristo Jesús? Es por la fe. ¿Y cómo se anda en Cristo? Por la fe. ¿Cómo nos mantenemos arraigados y sobreedificados en Cristo?
Por la fe, somos confirmados en la fe y seguimos creciendo de fe en fe según nosotros seguimos recibiendo la palabra de Dios. Pero para confirmar el hecho de que cómo se recibe a Cristo es por la fe, leemos en Efesios 3, versículos 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborado con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor o en caridad, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer la caridad de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que Pablo comienza diciendo que él doblaba las rodillas ante el Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo. Dice, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra. Él es Padre de todos los que están en el cielo y los que están en la tierra. Habla del reino de Dios como una gran familia que incluye a los ángeles e incluye a los hombres. Dice que os dé, que es lo que él le pide a Dios, al Padre, que nos dé a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia o con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser corroborados, literalmente el ser empoderado, el recibir, el ser fortalecidos con potencia, con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que hace que el hombre reciba poder? El Espíritu Santo, dice, por su espíritu. Y luego, ese espíritu es descrito en el versículo siguiente, el 17, que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que al recibir el Espíritu, somos fortalecidos en el hombre interior. Y esto equivale a Cristo por la fe morar en nuestros corazones. ¿Cómo se recibe a Cristo en el corazón? Se recibe a Cristo en el corazón por medio de la fe. Para que arraigados y fundados en amor, comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Cristo, en quien mora la plenitud de la deidad corporalmente, porque al Padre le plació que en él morase toda plenitud, si también nos los presenta el libro de Colosenses, ¿verdad? El capítulo 2 y el capítulo 1. El capítulo 1, el versículo 19 nos dice que al Padre le plació que en él morara toda plenitud, y nos habla de cuál es esa plenitud que mora en Cristo en el capítulo 2, en el versículo 9, si no me equivoco, donde dice que en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo, por su Espíritu, habita en nuestros corazones, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina, y esto es todo lo que necesitamos para seguir creciendo y ser fortalecidos y ser empoderados y ser completados en nuestra experiencia cristiana, y somos transformados a imagen de Cristo. Así que en Colosenses, cuando se nos está diciendo que de la manera que habéis recibido a Cristo, que andemos en Él, se nos está exhortando a que lo hemos recibido por fe, manténganse por fe. No caigan en el asunto de pretender vivir por obras, sino que vivan por la fe. Y los versículos del 8 en adelante se nos advierte en Colosenses 2 de no pensar que hay otra forma de vivir la vida cristiana que no sea por la fe. El comenzar a vivir de una forma que tengo que hacer o dejar de hacer para perfeccionarme es un enfoque equivocado. El perfeccionamiento viene al recibir a Cristo. La santidad, la justicia viene al recibir a Cristo. Y la consecuencia natural y podríamos decir no solamente natural, sino lo inevitable, una vez Cristo mora en el corazón, es que el hombre vaya creciendo hasta que
el hombre interior es no solamente arraigado, está arraigado y sobreedificado sobre Cristo, sino también que es empoderado, que es corroborado, hasta que el hombre está lleno de toda la plenitud de Dios. Mira cómo dice los versículos de Colosenses 2 del 8 al 10. Y se hace la advertencia: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo. Aparentemente, se exhorta a los versículos del 6 al 7 que se ande en la fe y que se reciba a Cristo por la fe y que se tenga a Cristo morando en el interior por la fe, de lo cual habla también Colosenses capítulo 1, de Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y en el versículo 8 en adelante se nos dice que sean cuidadosos de que no hayan personas que los estén engañando con filosofías, vanas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Habían personas imponiendo filosofía, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no de Cristo. Y luego dice el versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él, en Cristo, estáis cumplidos, sois hechos completos, sois perfeccionados. Y Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por eso cuando leímos en los versículos que están más adelante, que ahorita estábamos considerando, versículo 19, por ejemplo, se nos habla de estas personas que querían gobernar sobre los colosenses, que no están sujetos a Cristo como su cabeza. No tienen a Cristo por cabeza, pero aquí se nos habla que Cristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y en Él es que el cristiano es hecho perfecto, en Él es que el cristiano es perfeccionado, únicamente estando en Cristo, no viviendo una vida de hacer o dejar de hacer para perfeccionarse, sino dejando que recibiendo toda palabra de Cristo y Cristo morando por la fe, por la recepción de esa palabra, Cristo morando en el hombre interior, el hombre llega a ser perfeccionado y las obras se convierten solamente en el resultado de la presencia de Cristo en el corazón. Y este era el problema que tenían los fariseos. Seguían filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no según Cristo, no según Dios. Y veámoslo allí en Marcos 7, del 1 al 9. Dice, y se juntaron a él, esto es a Jesús, fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es decir, no lavadas, los condenaban. ¿Qué hacían? Los condenaban, los juzgaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, o lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí vemos los fariseos levantándose como jueces, condenando a los discípulos de Jesús y al mismo Jesús por no cumplir con una serie de lavamientos que ellos ejecutaban
que no era mandamiento de Dios, era mandamiento y tradición de hombre. En ningún lugar estaba en las escrituras que, que el comer con las manos sin lavar era un pecado. Ahora yo hago esta pregunta: ¿es bueno lavarse las manos antes de comer? Sí. Claro que es bueno. O sea, no estamos diciendo que no sea bueno. El problema es que te levantas como un juez y tomas esta tradición, esta costumbre, que puede ser una buena costumbre, y la eleva a un plano de coigualdad, o hasta podríamos decir a un plano superior a la ley moral, porque el mismo Jesús le dice a ellos que con sus labios, con las apariencias, pueden aparentar estar honrando a Dios, pero su corazón estar muy lejos de Dios. Y en el caso de Cristo, ¿verdad?, le está mostrando a ellos cómo ellos podían tener tantos lavamientos por fuera, pero su corazón todavía permanecer lleno de podredumbre y lleno de cosas horribles. Por eso le decía que vosotros son hipócritas, porque cuelan el mosquito, o sea, hasta el agua, para que no se inmunda, la cuelan para que no tenga ninguna partícula de nada, pero comen camello, que es un animal inmundo, ¿verdad? Jesús está poniéndole este ejemplo. No es que ellos comían camello, pero está diciendo, en cosas pequeñas que no son mandamientos de Dios, se desvían y juzgan y condenan a otros por esto, mientras que en cosas más importantes y más grandes las ignoran. Y esto se compara con invalidar el mandamiento de Dios para guardar su tradición, la tradición de los hombres, mandamientos de hombres, y de hecho enseñan como si fueran mandamientos de Dios los mandamientos de los hombres. Así que esto está en conexión con esas tradiciones de los hombres y esos elementos del mundo, y no según Cristo. Y para confirmar que esa filosofía, esas vanas sutilezas, esas tradiciones de los hombres, de las que Pablo le está advirtiendo a los colosenses, de las que se guarden, está conectado con esto que acabamos de leer de los fariseos, y con este juicio de qué comas, qué no debes comer, y que realmente habían personas levantándose diciendo que ellos no podían comer ciertas cosas en esos días, o que habían personas que no podían participar o de alguna manera se le estaban levantando como jueces, tratando de gobernarlo en cuanto a qué no comer. Volvemos a Colosenses y vamos ahora al versículo 20. Después de que en el versículo 18 y 19 se nos plantea que estas personas se están levantando como jueces, pero a la vez estas personas no están sujetas a Cristo como cabeza, nos dice en el versículo 20 de Colosenses 2: pues si sois muertos con el Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué, como si vivieses al mundo, decretáis ritos? No toques, no gustes, no trates. Y aquí se nos dice claramente que estos hombres que actúan bajo las tradiciones de los hombres y no según los mandamientos de Dios, que querían gobernarlo y que lo estaban juzgando en cuanto a comida, en bebida o a porción de las lunas nuevas, de fiesta o de sábados, eran hombres que estaban decretando ritos diciendo no toques, no gustes, no trates. Y dice, los cuales perecen en el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas de hombre. Así que estos mandamientos y estas doctrinas de hombre que estos hombres se estaban imponiendo eran juicios que imponían sobre las personas acerca de que no tocaran, no gustaran, no trataran cierta comida, bebida o porciones en los días de sábado, de luna nueva y de fiesta. Y Pablo aclara y dice, las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad y humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Están haciendo de esto un asunto moral. Es lo que le está diciendo Pablo, cuando en realidad, pues sí, no son malas costumbres, porque hay cierta sabiduría en cuanto a la voluntad, la humildad, el duro trato del cuerpo, el tener buenos hábitos
del cuerpo en cierta medida, en la disciplina de controlar, pero eso no te toca a ti, convertirte en juez y en gobernante de otros con respecto a estas cosas. Así que la exhortación finalmente a los colosenses es que ellos no dejen que otra persona se convierta en su conciencia, sacando a Cristo como la cabeza que realmente fortalece al hombre y lo hace crecer espiritualmente. La exhortación de Pablo es tener cuidado con estos falsos maestros que con filosofía y doctrinas de hombres se levantan a gobernar sobre ellos, diciéndoles no toques, no gustes, no trates, imponiendo mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso se hace hincapié en el libro de Colosenses de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Por eso dice en Colosenses 1, 18 y 19, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y como decía el versículo 10, en Él estáis completos. En Cristo el hombre está completo. Todo lo demás viene por añadidura. Colosenses 3:11, mismo libro, dice, donde no hay judío ni griego, ¿verdad? Griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escitas, siervo ni libre, mas Cristo es el todo en todos. Cuando Cristo se ha formado en el interior, Cristo, nuestra esperanza de gloria, formado en el interior, el hombre va a ser fortalecido y va a ser elevado, va a ir creciendo en Cristo, y el hombre será lleno de toda plenitud de Dios, como nos dice en Efesios 3:19. Cristo, por la fe, morando en los corazones, nos va a ir llevando, ¿verdad? Nos va a hacer crecer de fe en fe, de gloria en gloria, de carácter en carácter, ¿verdad? De perfeccionamiento de carácter en perfeccionamiento de carácter, para que seamos transformados a la misma imagen del Señor, por su Espíritu, fortaleciéndonos en el hombre interior. Así que el mensaje de Colosenses 2 es no olvidar que ellos recibieron a Cristo por la fe, y es únicamente por la fe, recibiendo constantemente las palabras de Cristo y permaneciendo en Cristo por la fe, que ellos son elevados moralmente y son perfeccionados en su experiencia cristiana. No está de otros el convertirse en nuestros jueces y en nuestros gobernantes, porque a fin de cuentas la realidad es Cristo, y es Cristo morando en el interior, en conexión con lo que mencionamos de la Santa Cena, Cristo morando en el interior, lo que realmente va a hacer que el hombre crezca moralmente, que el hombre sea perfeccionado moralmente. El no tocar, el no gustar, el no tratar, es decisión de la persona, como menciona Romanos 14, y Pablo dice que puede tener cierta reputación de sabiduría, y dice que es bueno, ¿verdad? En Romanos 14 dice que es bueno, ¿verdad? En un contexto específico, abstenerse de ciertas cosas. Es bueno para el cuerpo y es bueno para otro. Pero el llamado a los colosenses es, ya que empezaste y recibiste a Cristo por la fe, no departas de la fe. No dejes de recibir la palabra de Cristo pensando y creyendo que al hacer o dejar de hacer ciertas cosas te va a hacer mejor persona. Dice Pablo, hay ciertos hábitos que son buenos, que tienen buena reputación, pero no tienen valor en cuanto a los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne se vencen. Cuando hablamos de apetitos de la carne, es lo que nuestra naturaleza pecaminosa le nace a hacer naturalmente. Eso solamente es subyugado por el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y Cristo es quien nos guía
hacia qué cosas, ¿verdad? Por medio de la fe. Cristo nos guía hacia qué cosas son buenas para nosotros, para nuestro cuerpo, para nosotros cuidar de nuestro cuerpo y que nuestras vidas puedan ser vidas tanto espiritualmente sanas como físicamente sanas. Cristo es el todo del hombre. Cristo es el todo en todos. Cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, comenzamos a recibir constantemente fortaleza para vencer. Cuando nosotros recibimos la palabra, y al recibir la palabra recibimos a Cristo, y al recibir a Cristo recibimos la plenitud de Dios, vamos a ser fortalecidos y guiados a toda verdad y a toda buena práctica. El invertir las prácticas y ponerlas por encima de la recepción de Cristo nos va a llevar a vivir el viejo pacto y a un método de salvación por obra, pretendiendo que por hacer o dejar de hacer ciertas cosas vamos a crecer o vamos a ser mejor persona. Lo que necesitamos es a Cristo. Esa es la raíz del asunto. Necesitamos a Cristo, necesitamos su justicia, necesitamos su vida, necesitamos su espíritu. Necesitamos la plenitud de Dios que se encuentra en Cristo para ser también elevados nosotros a su misma imagen. Y este es el mensaje de Colosenses. Y quiera Dios que sea nuestro deseo, no solamente recibir a Cristo por la fe, sino permanecer siempre por la fe arraigados y sobreedificados sobre el fundamento que es Cristo Jesús, y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Que Dios nos bendiga a todos.